el equilibrio químico finalmente se alcanza cuando las rapideces de la reacción directa con la inversa se igualan, y eso implica entonces que cada vez que yo mida las concentraciones de los productos elevada a su coeficiente estequiométrico dividida por la concentración de los reactantes elevada a su coeficiente estequiométricos, voy a poder determinar un valor que es constante. Pero también hay una en base a presiones, que está dada aquí. Entonces podemos conocer ahora en qué momento las reacciones van a estar constantes, ¿no? Eso quiere decir que sus concentraciones no van a cambiar, sin embargo la reacción va a seguir ocurriendo de forma dinámica. Entonces, lo que faltaba agregar es lo siguiente, y es que si uno ve el valor de la constante, la magnitud de ella, podemos darnos cuenta qué es lo que hay más, si reactantes o productos. Por ejemplo, si la constante es menor que 10 a la menos 3, cualquier número, ¿no? 1 por 10 a la menos 3, pero en el rango de 10 a la menos 3, eso quiere decir entonces que la reacción tiene mayoritariamente reactantes en vez de productos. Claro, porque como nos da una constante muy chica, es decir, que si este valor es pequeño, es decir, la concentración de los productos es pequeña y la de los reactantes es alta, entonces un número pequeño dividido por un número grande va a dar un número pequeño. De ahí entonces que la K por 10 a la menos 3 implica entonces que la concentración de los reactantes es mayor que la de los productos. Ahora, si la constante está entre 10 a la menos 3 y 10 a la 3, bueno, ahí dice menor o igual de aquí, menor o igual, o sea, entre estos valores, probablemente la composición es equivalente, es decir, hay la misma cantidad de concentración de reactantes que de productos. Pero si la K es mayor que 10 a la 3, o sea, ya imagínense en valores de 1 por 10 a la 3, 5 por 10 a la 3, quiere decir entonces que la concentración que predomina es la de los productos en vez de las reactantes. Claro, porque si esto entonces es grande, es decir, es la concentración de los productos es alta, y esto es pequeño, un número grande dividido por un número pequeño va a dar un número grande, que es el valor de la constante. Entonces, esto les sirve a ustedes para saber hacia dónde está desplazada la reacción, que es el término que yo utilizo y que tratamos de utilizar también, porque el equilibrio no se puede desplazar para ninguna parte, porque es como si ustedes tuvieran justamente un vaso de precipitado, por ejemplo, con una reacción en equilibrio y mueven el vaso para distintos lados de la mesa. Ahí están desplazando el equilibrio. Entonces acá no, lo que ocurre es que se puede favorecer la reacción directa o se puede favorecer la reacción inversa. Eso es lo que está mostrando aquí. En este caso la reacción que está favorecida es la de inversa, aquí están iguales y acá es la directa. La reacción se puede favorecer hacia reactantes o productos, ese es el término correcto. Ahora, algunas reglas para escribir la expresión de la constante de equilibrio, que es lo que viene ahora y ustedes van a tener que hacer. Primero, las concentraciones de las especies reactivas en fase condensada se expresan en mol partido por litros, que quiere decir esto en fase común a disolución. Pero en fase gaseosa, las concentraciones se pueden expresar en mol partido por litro o en atmósfera, porque a los gases se les puede medir la concentración, como también se les puede medir la presión. Lo otro es que las concentraciones de los sólidos puros, líquidos puros y disolventes no aparecen en las expresiones de la constante del equilibrio, o mejor dicho, de forma más didáctica, no se consideran. ¿Alguien sabe el por qué? ¿Qué puede tener concentración? Algo disuelto. O sea, las disoluciones pueden tener concentraciones, porque ¿qué es lo que es la concentración? La medida en que un soluto se disuelve en un disolvente. Se le puede medir la concentración a un sólido y a un líquido que no se consideran, porque no le podemos medir la concentración a un sólido o un líquido porque no es una disolución. Y finalmente, al señalar un valor para la constante de equilibrio, es necesario especificar la ecuación química balanceada, eso nunca olvidar, y la temperatura a la que se está haciendo. Ahora, ¿por qué eso? Lo veremos más adelante. Si ustedes lo que tienen es una reacción A más B para dar C más D y está en equilibrio, tiene ese valor de constante, al cual vamos a denominar constante de equilibrio 1 en base a concentraciones. ¿Ya? No pongo la K sub C porque ahí se ve que esto es en base a concentraciones porque están ahí las concentraciones. Pero luego, este C más D podrían reaccionar y dar otra ecuación, formar F y F y tener otra ecuación en equilibrio. Entonces tendríamos equilibrios sucesivos y podría ser que este y F diera otro y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ustedes saben que la concentración de esto estaría dado por esta expresión. ¿Qué ocurre con sistemas de ecuaciones, si es que se acuerdan, y que yo, lo he dicho varias veces, con términos semejantes a distintos lados de la ecuación? Este término y este término son semejantes, pero están a distintos lados del signo es igual. Como estas son ecuaciones químicas,
está representado por la doble flecha. Entonces quiere decir que este con este se cancelan. Y por lo tanto, solamente nos queda al final que A más B da E más F. Y ese es el equilibrio predominante. La pregunta es entonces, ¿cuál es la constante de esto? Sería la K igual a la concentración de E por la concentración de F dividido por la concentración de A por la concentración de B. ¿Qué es esto? Pero resulta de que ustedes pueden calcular esta nueva constante llamada K3 si es que multiplican esto por esto. Eso es lo que se observa matemáticamente. Entonces, miren, multipliquen esto por esto, se van a dar cuenta entonces que queda esto multiplicado por la concentración de E por la de F dividido por la concentración de C por la de D. Entonces la de C y D se van, se transforma en un 1 y por lo tanto arriba les queda la de E y F dividido por la de A y B. De ahí entonces que se obtenga el valor de K3. Y por lo tanto, si tuvieran otra ecuación aquí, EF da G y H, se hace el mismo procedimiento. Ahora, otra cosa que también vamos a hacer es que las constantes se van a escribir adimensionalmente por simplicidad. Pero, como ustedes pueden ver aquí, las concentraciones tienen unidades de mol partido por litro, o sea, recordar eso. Y por lo tanto, si escribimos en concentraciones, cada constante tendría una unidad. Pero dependiendo de justamente los coeficientes estequiométricos, las concentraciones van a quedar elevadas a distintas potencias. Por eso es que el valor de las unidades final de la constante va a ser distinto para todos. Entonces ahora les toca trabajar a ustedes. Sabiendo las reglas que le acabo de decir a continuación, escríbame la constante en base a concentraciones para estas dos reacciones y la constante en base a presiones para estas dos reacciones. Entonces, la primera la voy a copiar aquí rápidamente. En este caso, ahora fíjense que es importante que nosotros escribamos el estado físico de reactantes y productos. Voy a tener esto más el O2, que es gas, y eso da 2NO2, que también es gas. Como todos son gases, entonces para la expresión de la constante de equilibrio en base a concentraciones, puedo utilizar todos los reactantes y los productos. Sería entonces la concentración del NO2 elevada al cuadrado, porque tiene un 2 delante como factor estequiométrico, dividida por la concentración de la multiplicación de los productos, que sería en este caso el NO elevado también al cuadrado, partido por la de O2. Vamos entonces ahora con la segunda ecuación, que nos dice de que cloruro de plata sólido entra en equilibrio con sus iones plata más, que es acuoso, más Cl-, que es acuoso. Entonces, la expresión de la constante de equilibrio en base a concentraciones para esta reacción sería la concentración del ion plata, ¿vale?, porque no es sólido, ni líquido, ni solvente, por la concentración del ion cloruro. Y quiere decir que están disueltos, así que también se consideran los acuosos. Pero no la puedo dividir por esta porque es un sólido. Por lo tanto, esta es la expresión de la constante de concentración para la ecuación que está mostrada ahí. Y finalmente, la K sub P para las otras reacciones sería el níquel sólido más 4 moles de dióxido de carbono, gas, nos da esto que es un complejo tetracarbonil níquel. Ya lo vamos a ver esto más adelante. Y que también es un gas. La constante para esto sería en base a presiones. La presión del complejo NiCO4 elevado a 1, ¿no?, porque no tiene nada más que 1 delante, dividido por la presión del dióxido de carbono solamente. ¿Por qué el níquel? La presión, elevada a 4. Porque el níquel evidentemente es un sólido. Y finalmente el carbonato de calcio, que es un sólido, se puede descomponer en óxido de calcio, que es lo que se usa para el cemento, más dióxido de carbono. Y en este caso, entonces, ustedes van a tener que la K sub P en base a presiones va a ser igual a la presión de los productos elevada a su coeficiente estequiométrico. El único que puedo poner aquí es el dióxido de carbono, porque el óxido de calcio es sólido, y esto que está acá es un sólido también, así que tampoco se pone. Por lo tanto, la K sub P quedaría dada nada más que por la presión del CO2. Una cosa importante de este equilibrio en particular, que lo subrayo, es lo que se denomina, tal como este de acá, voy a poner mejor los dos en grande, este con este, son lo que se denominan equilibrios heterogéneos, ¿ya? Bueno, acá también hay un equilibrio heterogéneo, pero me voy a referir más a los detalles, porque están los reactantes y productos en distintas fases, o algunos de los reactantes, o dos
Aquí tengo el reactante y un producto en distintas fases, ¿vale? Y solamente tengo un producto en otra fase. Sea como fuere, estos equilibrios llamados heterogéneos pasa de que, de acuerdo a lo que le estaba diciendo, como no podemos calcular la concentración ni la presión de un sólido, por lo tanto, no influyen en la constante. Así es que la constante solo está dada por esto. Por lo tanto, que del carbonato de calcio aparezca monóxido de calcio y dióxido de carbono es como que casi que este no cambie. Es decir, ¿cómo se llama? En concentraciones, vamos a decir que permanece constante, porque como evidentemente no le puedo medir la concentración a un sólido, uno considera entonces que eso casi como que no cambia, es decir, no está desapareciendo tanto carbonato de calcio. Pero al dióxido de carbono, como sí se le puede medir la presión y la concentración, entonces esta concentración, esta presión sí va a ser muy variable. De modo que en este caso lo que quiero decir es que esta ecuación que es de equilibrio, la verdad que casi se convierte en una ecuación que es solamente hacia el lado derecho. Y por lo tanto es posible tratarla como la habíamos tratado todas las ecuaciones de forma directa. Porque lo que se incluye acá para la forma inversa no nos va a servir de mucho porque no podemos medir la concentración ni el carbonato de calcio ni el óxido de calcio. Entonces como que no figura. Por lo tanto, si no figura, la K sub P solamente está dada por esto, la presión del dióxido de carbono. Y así pasa para el otro ejemplo en que hay equilibrios heterogéneos, sea que están como sólidos o sea que están como líquidos. Trabajen escribiendo las concentraciones porque las KP ya las pusimos, pero hagan la KC. Ya sabemos entonces cómo escribir las expresiones de las constantes de equilibrio en base a concentraciones y en base a presiones. Pero ahora, evidentemente que si uno se pregunta cuál es la relación que hay entre estas dos, no es igual. Como la constante va a estar dada en concentraciones, la K sub C y la K sub P en presiones, no podemos decir que son iguales. Les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden relacionar KC y KP para una misma reacción? ¿Qué expresión matemática o algo que me permita unir KC con KP? Porque recuerdo, la K sub C está dada en base a concentraciones y la K sub P está dada en base a presiones. ¿Hay algo que me relacione las presiones con las concentraciones? Para una reacción simple en que A moles de A, gas da B moles de B, gaseoso, yo puedo escribir la KC así o la KP así. El punto es que si el gas se comporta como ideal, porque ahí está el truco de todo esto, yo podría decir entonces que tanto para A como para B, el gas A obedece la ley de los gases ideales y el gas B también obedece la ley de los gases ideales, es decir, el reactante y el producto. ¿Y de qué depende la presión de un gas? Nada más que del número de moles, porque R, T y B siempre van a ser constantes. Lo mismo pasa para B. Por lo tanto, despejando de aquí, las presiones parciales de A y de B me quedarían estas ecuaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Probablemente lo pueden imaginar. Voy a reemplazar estas expresiones en esta expresión. Porque si me dicen que Kp es la presión parcial de B partido por la de A, bueno, la presión de B es esto, lo reemplazo ahí, y la presión de A es esto, y lo reemplazo ahí. Y eso es lo que acabo de hacer. Ahí están reemplazadas. Evidentemente de que esto están elevados los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, de eso no me puedo olvidar. Así que aunque haya reemplazado, esto queda elevado a sus coeficientes estequiométricos. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Un arreglo matemático, es decir, una factorización. Y lo que voy a sacar para afuera es R y T, nada más. Y al factorizar R por T, me queda evidentemente que están elevados a coeficientes distintos. Entonces, por regla de potencias, si esto yo lo paso para arriba, el RT elevado a A, me va a quedar a la menos A. Entonces, si se conserva la base, se suman los exponentes, entonces la base de RT y los exponentes me queda B menos A. Y me quedó esto elevado a B ya. El número de moles por volumen ya sabemos lo que es. Eso es la concentración. Y por lo tanto, me queda que K sub P va a ser igual a la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico y la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico. O sea, esto que está aquí es lo que ya habíamos visto antes, la K sub C. Y esto que está aquí es la resta de moles, está puesta ahí. Entonces, delta N es los moles de B menos los moles de A. Los moles de los productos menos los moles de los reactantes. Como esta reacción es simple, es A a B y de B a A, hay más complicadas donde hay más reactantes y más productos. Por eso es que esta B representa la suma de los moles de esos productos menos la suma de los moles de los reactantes. Eso es el delta N, de ahí la N por número de moles. Y ahí lo podemos ver más bonito. Sabemos que R es la constante de los gases y está en estas unidades y que T es la temperatura que debe estar en Kelvin. Eso es súper importante para que sean consecuentes y por lo tanto se vayan los Kelvin con los Kelvin.
Y lo ideal sería entonces que se nos fueran también la atmósfera se nos fueran los litros y los mol para que quedara esto en términos de presiones. Pero una vez más, como vamos a escribir la constante adimensional, no se nos van a cancelar estas unidades. K sub P, al relacionarla con Kc, también la vamos a escribir adimensionalmente. De aquí entonces se desprende que ustedes pueden calcular Kp para una reacción si es que tienen la Kc, o calcular Kc si es que tienen la Kp, porque de esta expresión despejan, ¿no? Pasan todo esto que están multiplicando, lo pasan por el otro lado. Ahora, este delta n hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente yo estoy considerando constantes de equilibrio solamente para gases y compuestos disueltos en agua, o sea, acuosos. De modo de que si, como en las reacciones anteriores, tenemos sólidos incluidos, no podemos usar sus coeficientes estequiométricos para calcular el delta n, porque no son parte de la constante, ninguna de las dos. La pregunta es si se imaginaban que era así la relación entre Kp y Kc, la determinación de las concentraciones en equilibrio a partir de la constante. Es decir, si nos da la constante, ¿es posible determinar las reacciones, las concentraciones reactante y producto? Porque hasta ahora hemos visto que para determinar la constante son necesarias las concentraciones de reactantes y productos en equilibrio. Es decir, es cosa de llegar y reemplazar. Si me dan los valores de las concentraciones de la presión en equilibrio, lo reemplazo en la expresión de la constante que ya sé escribir y lo calculo y me da el número. Listo. Pero, ¿cómo se determina Kc a partir de las concentraciones iniciales? ¿Y cómo determinar las concentraciones en equilibrio si tienen la Kc? Sí la hay, y es lo que les voy a contar ahora. Esto de si alguno conoce algún procedimiento, probablemente me digan que no, porque si no se acordaron, digamos, de lo primero, es probable que no se acuerden lo segundo, pero es lo que vamos a conocer ahora y es lo importante. Entonces aquí tengo un modelo, entonces quiero que se imaginen esto. Hemos cambiado la reacción a la que teníamos antes. Esto en vez de ser yodo es cloro, y los átomos son más chicos, pero sus moléculas son verdes, en representación, digamos, en el color. Entonces, fíjense que en la esquina dice que esto es lo que está al inicio, ¿vale?, de la reacción. Entonces, yo he inyectado en un recipiente de 3 litros, que es el que veníamos usando, aquí tenemos 3, 6, 9, 10, 11 moléculas de hidrógeno, y también he inyectado 3, 6, 9, 10 moléculas de cloro gaseoso. Evidentemente que esto está todo revuelto, pero yo, por simplicidad, para que ustedes vean que coincide con la ecuación, lo he puesto debajo de ellas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si se fijan, la relación entonces entre esto y esto no es 1 a 1, como esperaríamos en la ecuación. Entonces lo he hecho a propósito porque esto es lo que pasa realmente. Tú inyectas un gas, inyectas el otro, pero no necesariamente tiene que estar en la relación 1 a 1. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, vamos a ver que reaccionan entre ellos parte de las moléculas. Por ejemplo, esos. Entonces, de esta tomé 4 y de esta tomé 4. Ahí entonces está ocurriendo la reacción química, o sea, hay un cambio químico, de ahí la palabra de acá, y se han formado los que están acá, que son 8. 2, 4, 6, y esta de acá abajo, 8. Moléculas de cloruro de hidrógeno. Y eso sí está en la proporción 1 es a 1. Es a 2. Entonces, de este lado han desaparecido 4 moléculas de hidrógeno y 4 moléculas de cloro gaseoso. Y se han formado 8 de estas. Entonces, si tiro raya para la suma, como quien diría, ¿qué es lo que me quedó al final? Me queda esto, que quedan en este lado 2, 4, 6, 7 moléculas de hidrógeno, 4, 5, 6 moléculas de cloro, y se han formado 8 de cloruro de hidrógeno. Y esto no cambia más. Hemos llegado al equilibrio. Por lo tanto, la reacción va a seguir ocurriendo, evidentemente, pero la proporción se va a mantener y nosotros vamos a ver que esta molécula o esto dividido en litros nos va a dar una concentración, esta también y esta también, que va a ser una concentración siempre la misma. Esto es una forma, vamos a decir, pictórica, ¿no?, de imaginarse qué es lo que está ocurriendo, pero ahora lo que vamos a hacer es trasladar esto que es pictórico a números. Es decir, contemos lo que pasa al inicio. Hay 11 moléculas de hidrógeno y 10 moléculas de cloro gaseoso, y no había de cloruro de hidrógeno. Entonces, cuando empieza esto a reaccionar, evidentemente que van a desaparecer moléculas de este y de este, nos van a dar el producto. Lo que cambió, finalmente, lo que reaccionaron 4 moléculas de este, 4 moléculas de este, y dieron 8 de este. Entonces, evidentemente que vemos que hay un cambio en el número de moléculas de reactantes y productos. Y al final, una vez que la reacción ocurrió, quedaron 7 moléculas de hidrógeno, 6 moléculas de cloro, y se formaron 8 de cloro de hidrógeno.
¿ya? Y esto, como les dije, se mantiene equilibrado. No olvidar que el volumen sigue siendo constante, de 3 litros. Entonces, esto es súper importante, lo del volumen, porque como nosotros tenemos que dividir el número de moles, según lo que dice la ecuación de la constante, por los litros para dar la concentración, el volumen no debe cambiar. Tiene que ser constante, porque si nos cambia el volumen, entonces ya ahí tenemos que empezar a medir cuánto es el volumen y entonces se nos echa a perder nuestro sistema. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que las reacciones en equilibrio se realizan en sistemas donde el volumen es constante. A esto le voy a poner números, pero primero recordar lo siguiente. Ignacia les mostró en la primera clase la reacción entre el sodio y el cloro para dar cloro de sodio, que son compuestos dos fuertemente tóxicos y dan algo súper inocuo. Y el procedimiento que hicimos fue que transformamos los gramos en moles, ¿no? Gracias a la masa molar. Y yo puse aquí un esquema que vamos a empezar a usar de ahora en adelante. En este caso, al inicio, si ustedes calculan el número de moles que hay, son 0,1 de sodio, 0,07 de cloro y del producto no. Cuando reaccionan, es decir, cuando existe el cambio químico, este es el reactante en exceso y este es el reactante limitante. Por eso es que la relación que tiene que haber entre este y este es 2:1. De modo que los moles que reaccionan de sodio son 0,1 y para respetar la relación 2:1, solamente reaccionan 0,05 mol de los 0,07. Entonces, para saber lo que hay al final, le resto lo que reacciona. Entonces, el sodio reacciona todo, se lo resto y me da 0. Y del cloro solo reacciona esto, porque así se mantiene la estequiometría, y me sobran 0,02. ¿Cuántos se producen del producto? Evidentemente que lo del reactante limitante, que es esto. Y si están en la reacción de 2:2, que es lo mismo que 1:1, por lo tanto se me van a producir 0,1 mol. Esto es lo que tengo al final entonces. Sin embargo, esto lo hacíamos a un volumen que no importaba, porque teníamos masas. Pero ahora sí nos va a importar el volumen. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar ahora? Que para el inicio, sabiendo que la relación entre el hidrógeno, el cloro y el cloruro de hidrógeno es 1:1:2, donde lo he puesto deliberadamente, si dividimos ahora las moléculas que teníamos por el número por el volumen, vamos a obtener entonces que esto es lo que teníamos al inicio de hidrógeno, eso es lo que tenemos al inicio de cloro, y lo que hay al inicio de cloruro de hidrógeno es 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, tal como ustedes vieron en el dibujo anteriormente, va a ocurrir el cambio químico. Y por lo tanto, lo que viene después de esto son las moléculas que reaccionaron. Y acuérdense que yo hice reaccionar 4 moléculas de esto y la misma cantidad de cloro. Pero esas moléculas siguen entrando en 3 litros. ¿Y qué es lo que puse acá? Puse justamente que como la estequiometría es 1:1, le voy a restar, de acuerdo al modelo que mostré anteriormente, esto a esto. Porque son 4 las moléculas que desaparecen de aquí y de acá también son 4 las moléculas que desaparecen. Y por lo tanto, ¿cuántas son las moléculas que aparecen acá? Si esto es 1:2. Vamos a escribir que son 4, pero por 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 son 8, y entonces ahí me dan las 8 moléculas. Pero si se fijan, lo puedo poner como una multiplicación de 2 veces el mismo número de acá, ¿vale? Para mostrar que estamos siguiendo la estequiometría 1:1:2, que es lo que muestra la ecuación ahí arriba. Y entonces, si ahora sí hago la resta de esto, me doy cuenta que me quedan finalmente en el equilibrio 7 moléculas en 3 litros de hidrógeno, 6 moléculas de cloro en 3 litros y 8 moléculas de cloruro de hidrógeno en 3 litros. Esto es lo que llegó al equilibrio y esto no va a cambiar. Y si se fijan, la estequiometría entre esto no es 1:1, es a 2. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque aquí está justamente sumada la concentración inicial más la concentración que ocurre en el cambio químico. Pero esto yo también lo podría hacer en quimos. Evidentemente que no se lo voy a pedir, pero para que lo recuerden, si pusiéramos esto en grupos de tercios, entonces las moléculas tendrían 3 enteros, 2 tercios de quimo en 3 litros, lo mismo, perdón, 3 1/3, lo mismo aquí me equivoqué, de cloro. No habría nada al inicio de ácido clorhídrico. ¿Cuánto es lo que se le resta? Bueno, esas 4 moléculas corresponden a 1/3 de quimo, lo mismo de cloro, aparece el doble de ese 1 entero, 1/3. Y si lo restamos, entonces nos quedan en el equilibrio 2 1/3 de hidrógeno, 2 quimos en 3 litros de cloro y 2 enteros, 2 tercios quimos, debería ir ahí, me faltó la palabra, también lo voy a corregir, de cloruro de hidrógeno. Si sigo escalando, evidentemente que ustedes saben que la concentración está dada en mol partido por litros. ¿Qué tal entonces si las moléculas que yo tenía aquí de partida las transformo a moles?
con el número de Avogadro. Es decir, en vez de 11 moléculas voy a transformar esto a moles. Y todo lo voy a transformar a moles, ¿va? Entonces esa es la escala que voy a hacer ahora. Después de haber pasado por los quimos, que era un grupo de 3, ahora lo voy a pasar a moles, que ustedes saben que es un grupo de 6 por 10 elevado a la 23. Entonces, voy a tener que al inicio tengo 1.8 por 10 a la menos 23 mol en 3 litros, 1.7 por 10 a la menos 23 mol en 3 litros de cloro y de cloruro de hidrógeno 0 mol partido por litro. El cambio justamente ocurre cuando reaccionan 4 moléculas de hidrógeno con 4 moléculas de cloro, pero eso corresponden a 6.6 por 10 a la menos 4 a la menos 24 mol de cada una de ellas. ¿En cuánto? En 3 litros. ¿Y cuánto se va a producir? Ya sabemos, el doble. O sea, 2 por 6 por 6 por 10 a la menos 6.6 por 10 a la menos 24 mol en 3 litros, ¿no? Y finalmente, si hago la resta, me queda esto en el equilibrio de hidrógeno, esto en el equilibrio de cloro y eso en el equilibrio de cloruro de hidrógeno. Finalmente, para que ustedes se den cuenta de cómo pasamos de estas moleculitas a concentraciones, voy a dividir todo eso que está en fracción por 3. Es decir, estos moles los voy a dividir por 3 para que me quede en mol partido por litro y voy a obtener lo siguiente en concentraciones iniciales de los reactantes, en concentraciones del cambio químico para reactantes y para productos y en concentraciones finales para el equilibrio. Y esto es lo que ustedes ven en un gráfico al final de la reacción cuando permanece constante las concentraciones. Entonces, si me piden calcular la constante y me dan las concentraciones en el equilibrio, ustedes lo que tendrían que hacer entonces es anotar estos numeritos en la expresión de la constante, que ya saben cómo sería. Entonces, para esto, que son todos gases, la constante de equilibrio sería la concentración del cloruro de hidrógeno elevado al cuadrado, dividido por la concentración de hidrógeno por la concentración de cloro. Y si son estas las concentraciones del equilibrio, por lo tanto, esto lo tienen que elevar al cuadrado y esto está elevado a 1, lo multiplican solamente. Entonces, la división de esto al cuadrado por esto les va a dar el valor de la constante. Ahora bien, lo importante es cómo saber entonces las concentraciones del equilibrio, porque aquí usted, profe, me dio todo y yo puedo tenerlas. Pero si no sé, me dan solamente las concentraciones iniciales, ¿cómo lo saco? ¿Ya? Es decir, que si yo al inicio tengo esto y esto y eso, ¿cómo sé cuánto es lo que cambia si no me lo dan? Para obtener las concentraciones en el equilibrio, porque, insisto, son estas las concentraciones que ustedes van a poner en la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. Si no, no pueden hacerlo. ¿Qué significa entonces esto de que yo no pueda tener un número conocido? Significa que tengo un número desconocido. Entonces, ¿cómo se le llama normalmente en matemática o en álgebra a los números que son desconocidos? X. Entonces vamos a usar una X para el cambio. Sin embargo, yo sé cuántas X voy a tener que poner. Y eso me lo va a dar no olvidar la estequiometría, ¿no? Entonces, nuevamente insisto, en el cambio químico es cuando ocurre la estequiometría de la reacción. Por lo tanto, yo aquí le voy a tener que restar algo que no conozco. En ese caso va a ser una vez X, porque esto es 1. Y acá también le voy a restar algo que no conozco, pero sí sé la proporción, una vez X. ¿Y cuánto se me va a producir acá? Bueno, lo que yo ya podría intuir, 2 veces la X, porque me está diciendo que es 1 es a 1 es a 2. Entonces, estas son restas a las concentraciones iniciales y esta es suma a la concentración inicial. Por lo tanto, las expresiones que me van a quedar finalmente en el equilibrio van a ser 6 por 0 por 10 a la menos 24 mol partido por litro menos X, 5.7 por 10 a la menos 24 mol partido por litro menos X y 2X para el cloruro de hidrógeno. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo obtengo la X? Si sé la expresión de la constante del cloruro de hidrógeno, entonces es cosa de que yo la ponga en ella, que sería esta, ¿no? El EQ es equilibrio, pero normalmente de ahora en adelante no lo vamos a escribir porque vamos a entender que solamente se puede calcular la Kc con las concentraciones en el equilibrio, así que el EQ va a desaparecer. Sería esta entonces. La concentración, ya saben, del cloruro de hidrógeno al cuadrado dividido por las concentraciones de hidrógeno y cloro. Entonces, si yo reemplazo la concentración de cloruro de hidrógeno al cuadrado es 2X, va ahí, y las concentraciones respectivas de hidrógeno y cloro son estas, y las pongo acá abajo. Con lo cual me da esto. Una expresión matemática donde tengo que despejar la X. Ahora, para conocer el valor de X, me tienen que dar el valor de la constante, o sea, esto. Por lo tanto, este número es igual a todo esto, y yo de aquí tengo que despejar la X. Para una reacción del tipo A más B para dar 2C o cualquiera, donde, por ejemplo, la constante en base a las concentraciones es 60, y ya sabemos el procedimiento, es decir, tenemos una concentración inicial de A, una de B, una de C, que normalmente es 0, pero puede que haya, a veces les dicen, no, sí había de producto y es esta, bueno, nos pueden decir las concentraciones iniciales,
Sí sé cuánto me va a cambiar, no sé el número, pero sí sé la proporción. Entonces es x es a x es a 2x. Como 1 es a 1 es a 2, de acuerdo a los coeficientes estequiométricos que están ahí. Por lo tanto, a la concentración inicial siempre le voy a tener que restar ese cambio para saber la concentración final. La expresión para esta constante en general sería esto, ¿no? O sea, la concentración inicial más 2x elevado al cuadrado, dividido por la concentración final en el equilibrio de A y la de B. Por lo tanto, no sé si se dan cuenta, pero cuando yo haga esto de acá arriba, que es el cuadrado del binomio, me va a aparecer una expresión que se llama ecuación cuadrática, justamente. Entonces, ustedes aprendieron ecuación cuadrática para resolver esto. Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos obtener las concentraciones finales con la ecuación cuadrática. Suponga que las concentraciones iniciales de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno son 0,0623 mol partido por litro, 0,00414 mol partido por litro y 0,0224 mol partido por litro respectivamente. Para esta reacción, que es la que venimos haciendo desde hace harto rato, que a 430 grados Celsius tiene una constante de 54.3 y nos piden que calculemos las concentraciones en el equilibrio de estas especies. Entonces, si se fijan, la concentración de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno existe al principio, ¿vale? Las midieron y esas son las que están. O sea, quiere decir que metieron estos tres gases a la vez. No había reacción todavía. Y ahora vamos a ver entonces qué pasa con estas concentraciones sabiendo que reaccionan 1 a 1 a 2. Entonces, lo que voy a hacer es siempre como lo hacía en estequiometría, es poner debajo de cada uno de los reactantes y productos los datos que me da. Voy a evitar las unidades justamente para que no me quede tan largo. Pero sé que en el inicio tengo de hidrógeno 6.23 por 10 a la menos 3 mol partido por litro de concentración, de yodo 4.14 por 10 a la menos 3 y de hidrógeno 2.24 por 10 a la menos 2. Esas son las concentraciones entonces que tengo al inicio. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en el cambio? Evidentemente que me van a reaccionar de aquí X moles, de acá X moles, y de acá se van a producir dos veces esos X moles, ¿no? Nuevamente, es la estequiometría la que está ocurriendo aquí, pero no la conozco, no sé ese valor. Por lo tanto, en el equilibrio, si entonces reemplazo todo eso en la expresión de la constante de equilibrio, que ya sabemos cuál es decir, la concentración del yodo de hidrógeno al cuadrado dividido por las concentraciones de estos dos, entonces me queda todo esto, que es la concentración en el equilibrio, al cuadrado, dividido por esto, y multiplicado por esto. O sea, esa multiplicación divide todo eso. Y eso es igual al valor de la constante, 54.3. Si no nos da el valor de la constante, no podemos saber la x, porque aquí hay que empezar entonces a hacer mucha álgebra. Primero, arriba desarrollar el cuadrado del binomio. Y abajo multiplicar término a término, que es lo que acabo de hacer ahí. Entonces aquí está desarrollado el cuadrado del binomio. Y abajo está multiplicado término a término. Entonces me aparecen términos con x cuadrado, con x y sin x, arriba y abajo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es empezar a simplificar. Bueno, por ejemplo, aquí tengo un término con x y acá otro con x. Estos dos los voy a sumar. Y aquí tengo un término con x cuadrado y lo voy a dejar acá adelante. Y este que está solo lo voy a tirar para atrás. Para que me quede en forma de... Bueno, no lo tiré, pero ahí está. Para que me quede en forma de ecuación cuadrática. Entonces, si se fijan, tenemos ecuación cuadrática arriba y abajo. Por lo tanto, ahora tengo que juntar las x cuadrado, las x y los números solos. Entonces hay que multiplicar cruzado. Todo esto que está dividiendo lo voy a pasar para acá multiplicando. Por lo tanto va a quedar 54.3 multiplicando todo eso. Y eso es lo que me queda si lo multiplico inmediatamente. Entonces 54.3 lo multipliqué por lo que estaba dividiendo acá abajo y me quedó esto que está a la derecha. ¿Qué es lo que hago ahora? Empiezo a reunir las x cuadrado, las x y los números solos para que esto me quede igual a 0. Recuérdense que lo que vamos a encontrar justamente son los valores de x cuando la y vale 0, es decir, cuando la parábola corta al eje X en 2 puntos. Y entonces si paso todo esto para acá, este pasa restando, este pasa sumando, este pasa restando, me tengo todo esto. Entonces si junto los términos, ahí están los x cuadrados, aquí están los x, aquí está el número solo, me queda eso. Vamos a identificar entonces ahora los coeficientes. Los voy a poner de orden más bonito. Este es el A en morado, este es el B en verde y este es el C en rojo. No olvidar que este tiene signo negativo, este tiene signo positivo y este tiene signo negativo. Y entonces, ¿qué hacemos aquí cuando llegamos a este polinomio? Bueno, lo desarrollamos con la ecuación cuadrática, que evidentemente yo no lo voy a hacer, eso queda al ejercicio de ustedes, porque eso es lo importante de esto y para eso les dimos la guía también de la primera clase. Y si no, ustedes van a internet resolución de ecuaciones cuadráticas online.
y ahí le aparece alguna solución, entonces pone los números solamente y le dan los valores. No olvidar que los números A, B y C tienen signos. En este caso tiene signo negativo, en este caso tiene signo positivo y en este caso tiene signo negativo. Por lo tanto, cuando lo introduzcan aquí tienen que ponerlos con esos signos porque si no, se les va a desarmar todo. Pero a nosotros, ahora, esto que es matemático, le vamos a dar un sentido químico. Porque recuérdense que no estamos buscando los valores de X, pero los valores de X, ¿qué son? Son valores de concentraciones cuando ocurre el cambio químico. Entonces, a esta X, que va a salir sin unidades, evidentemente que sabemos que sí las tiene. Y esa resolución son estas. Le dan dos valores positivos, uno es 1.78 por 10 a la menos 3 y el otro es 1.11 por 10 a la menos 2. Entonces, la parábola corta al eje X en estos dos puntos, cuando Y vale 0. Esto tiene sentido matemático, pero para nosotros, uno de ellos solamente tiene sentido químico, es decir, que las unidades de estos son mol partido por litro, vale, son concentraciones las dos, pero solamente uno va a servir. Y cuando entonces tengo dos valores positivos, ¿cuál me va a servir? Eso es lo que tengo que ver ahora utilizando el valor de la X. Es decir, si a las concentraciones iniciales de yodo, hidrógeno y yoduro de hidrógeno, que son estas, ¿ya? En mol partido por litro, como les digo, no he puesto las unidades para simplificar, le resto alguno de estos, me tengo que dar cuenta que el valor sea coherente. Es decir, si ustedes eligieran la X2 y lo ponen aquí para restar, va a pasar que ese valor va a ser mayor que la concentración inicial. Entonces le va a dar valores negativos de concentraciones en el equilibrio, lo cual no puede ser, porque las concentraciones no tienen valores negativos. Entonces, entre este y este, ¿cuál voy a elegir? El 1, el valor de X1. ¿Por qué? Porque este valor es menor. Entonces, si ustedes le restan esto a esto, les va a dar un número positivo. Si le restan esto a la concentración inicial de yodo, les va a dar un número positivo. Y si le suman, de acuerdo a la expresión que teníamos, dos veces el valor de este a la concentración inicial de yodo de hidrógeno, les da también un valor positivo. Por lo tanto, ustedes llegan finalmente a determinar cuáles son las concentraciones en el equilibrio. Y así, para cualquier reacción en equilibrio, se hace siempre. Ya conocemos la X, que es lo que está en rosado. Entonces, por eso es que podemos obtener los valores de las concentraciones en equilibrio que siempre están en mol partido por litro. Si le dan un valor negativo y otro valor positivo en la resolución de las ecuaciones, se toma normalmente el positivo, porque el valor negativo nuevamente quiere decir que no tiene sentido físico para nosotros, porque no nos puede dar una concentración negativa. Si le dan los dos valores negativos, que son las menores de las veces, digamos, y nunca pongo de ese tipo de ejercicios, ahí hay que ver. Porque usted va a decir, pero profe, usted no dijo que si eran los negativos no tenía validez porque en las concentraciones negativas no pueden ser. Sí, es cierto, pero resulta que si ustedes ponen un valor de estos negativos aquí, cualquiera que sea los dos, les va a sumar ahora. Entonces, en vez de restarles y aquí darles un número más pequeño que tenían en la inicial, ¿qué quiere decir eso? Si miro este caso, donde tengo un número que es menor al número inicial, se van a dar cuenta de lo siguiente. Si restan esto con esto, quiere decir que me quedó esto. Si restan esto con esto, quiere decir que me quedó eso. Que me quede esto quiere decir entonces que la reacción fue hacia los productos, ¿no? Todo esto se fue hacia los productos y el producto lo agarró. Por lo tanto, que la concentración en el equilibrio es mayor que la que había antes. Si esto ustedes tuvieran que elegir entre un negativo y un negativo, que normalmente se toma el menos negativo, lo que está ocurriendo es que van a sumar, y aquí van a restar. ¿Qué implica entonces? Que la concentración en el equilibrio del reactante 1 y del 2, de los dos, es mayor que al inicio. Y la concentración del producto es menor que al inicio. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la reacción ahora está yendo desde derecha a izquierda, es decir, del producto al reactante. Por eso entonces es que le dan valores negativos, porque estamos cambiando el sentido del equilibrio. Pero tal como dice Ignacia, deben analizar caso a caso, cosa que sea coherente con el sentido químico, y eso se logra con la práctica, ahí se van a fijar. Para resumir entonces esto, les cuento que hemos visto que ocurre una interconversión entre reactantes y productos, la cual a escala macroscópica se ha reflejado en el cambio de las concentraciones, que ustedes lo vieron en los gráficos. Esto se mantiene constante luego de un tiempo, ya que las rapideces de la reacción directa y reversa se igualan, y este cambio se ve representado por el valor numérico de la constante de equilibrio, que puede ser en base a concentraciones o en base a presiones. Para hacerles un mapa mental de lo que hemos visto, lo que está en morado, celeste, naranjos, verdes, es lo que ustedes han visto. Entonces, ¿qué es lo que primero vimos?
Habilidades y conceptos previos necesarios. La base matemática, donde vimos álgebra, ecuación cuadrática e interpretación de gráficos, ¿no? Porque ustedes vieron que la pendiente en un gráfico de concentración versus tiempo para una reacción de equilibrio va cambiando y en algún momento llega a ser cero, porque es constante. También vimos las bases químicas, que era volver a recordar estequiometría, que es lo que era el reactivo limitante, que ahora se dan cuenta ustedes que no existe un reactivo limitante y en exceso. Y los estados de agregación, es decir, sólido, líquido, gas, porque ahora ustedes saben de que los sólidos y los líquidos no tienen cabida en la ecuación de la constante porque no cambian de concentración, ya que no son disoluciones. Luego empezamos a ver el equilibrio químico, que explica estos equilibrios que van a venir más adelante. Y el equilibrio químico, en su parte conceptual, se puede dividir en un aspecto termodinámico, que es la ecuación de Van Hoff, cosa que no vemos aquí en este curso. Ustedes lo van a ver esto en un curso de físico-química, es decir, que la constante de equilibrio no solamente se puede obtener de forma química, sino que también de forma físico-química, es decir, en el aspecto de termoquímica que vimos, o termodinámica química que vimos antes. Pero lo que sí vimos aquí es el aspecto químico, en donde lo que nos importaba era la interconversión, que ocurre entre reactantes y productos y reactantes, y se simboliza por la doble flecha completa. Nada de media flecha y media flecha para allá, no, la doble flecha completa. Por otro lado, vimos el aspecto cinético, en donde nos dimos cuenta cuál es la ley de rapidez para un equilibrio químico. Nos dimos cuenta también que eso es dinámico, nunca termina de ocurrir la reacción, y que tiene un comportamiento normalmente exponencial, ¿no? O sea, como que sube muy rápido el reactante, por ejemplo, y después el producto, y después se mantiene constante. O el reactante baja muy rápido y después se mantiene constante. Ahora, otra cosa importante del aspecto cinético es que está relacionado con la constante de equilibrio K. De hecho, esta constante de equilibrio K describe numéricamente la interconversión y también está relacionado con Q, que esto lo vamos a ver en la próxima clase. La constante de equilibrio puede estar en base a concentraciones o en base a presiones y se determina justamente la Kc con las concentraciones y la Kp con las presiones. Y podemos hacer dos cosas aquí. Podemos determinar la constante Kc si tenemos las concentraciones en equilibrio o podemos determinar las concentraciones en equilibrio si tenemos la Kc, que es lo que acabamos de ver ahora último. Esta parte que está aquí en verde y todo esto que está aquí en un amarillo pálido es lo que vamos a ver en las próximas clases, así que no les adelanto más. ¿Cómo podrían definir ahora ustedes el equilibrio químico? Yo les digo entonces qué es la definición de equilibrio químico ahora, y es que cuando se establece, el equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneamente a la misma rapidez, ¿vale? Ahora, cuando nos referimos a dos reacciones opuestas, no quiere decir que son dos reacciones que aparezca un compuesto nuevo. Por ejemplo, el tetróxido de nitrógeno, que se descompone en dos moléculas de dióxido de nitrógeno, esa es la reacción directa, y la inversa sería el dióxido de nitrógeno, que se vuelve a juntar las dos moléculas y forman el tetróxido de nitrógeno. Los reactantes y productos son siempre lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que esa reacción de ir hacia la derecha o la reacción de ir hacia la izquierda ocurre a la misma rapidez. Eso no lo olviden, por favor. Esto es lo que es el equilibrio químico. Reacciones ocurriendo en direcciones opuestas, pero a la misma rapidez. Además, tiene un estado dinámico, es decir, que después que alcanzan el equilibrio, las concentraciones no van a cambiar. Sin embargo, la reacción sigue ocurriendo, solo que nosotros no lo vemos, porque es demasiado rápido el cambio entre reactante y producto, producto-reactante. Eso implica entonces que hay interconversión, y la interconversión implica la química. Cuando yo digo interconversión, quiere decir que químicamente submicroscópicamente está ocurriendo una reacción química, y es que un reactante se convierte en producto. Lo que pasa es que la otra reacción es que el producto se vuelve a convertir en reactantes. De ahí viene la palabra interconversión. Eso es química. Y claro, como les dije, no se observan cambios en la concentración, porque si se igualan las rapideces, entonces yo voy a mirar siempre que las concentraciones van a estar constantes y nunca me va a variar. Esto a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que sabemos que entonces la reacción va a seguir ad eternum. Entonces, para cerrar esto, las preguntas, volvemos al inicio. ¿Qué pasaba entonces con la especie involucrada a nivel submicroscópico? ¿Qué le ocurre a estas especies cuando reaccionan? Colisionan, exacto. No nos olvidemos, hay colisión. Si no se juntan, no va a ocurrir la reacción.
Y lo otro es que tiene que ser, acuérdense, con la orientación y la energía adecuada, que eso lo vimos cinética. Listo. Y si colisionan, ¿qué pasa con sus enlaces? Exacto, se rompen los de los reactantes y se forman los de los productos. ¿Y qué pasa con los de los productos? Se rompan y se transforman. Pero para que ocurra nuevamente los productos de los reactantes, ¿qué tiene que pasar entre dos moléculas del producto, por ejemplo? Colisionar nuevamente. Ahora, ¿cómo se representa eso a nivel macroscópico? ¿Qué es lo que usamos? Esto. ¿Qué es? Es una ecuación química, pero ¿con qué se representa? Doble flecha, una hacia directa y otra inversa. Luego, ¿por qué la reacción nunca acaba? Y finalmente, ¿cómo se llama la expresión matemática que relaciona las concentraciones de las especies en equilibrio? En constante equilibrio en base a concentraciones, y si fuese P, en base a presiones.